¿Qué tal? Buenas tardes. Reciban la más cordial bienvenida a esta segunda transmisión de Pregúntale a tu consulado. Mi nombre es Magdalena Díaz y estoy encargada de los servicios de protección de personas mexicanas en la Embajada de México en Francia. Les agradecemos mucho su interés en esta transmisión dirigida a la comunidad mexicana en Francia para discutir junto con ustedes los temas más frecuentes que se presentan en la sección de protección. En esta ocasión queremos llevar a ustedes la primera de una serie de reflexiones en torno al problema de violencia de pareja, que desafortunadamente es uno de los más frecuentes que recibimos en la sección consular. Quisiera nada más comentar que del registro de personas mexicanas que hacemos en el consulado y que los invitamos a registrarse, cerca del 62% son mujeres, miembros, muchas de ellas, de una familia binacional, y los casos de violencia de pareja en estas familias desafortunadamente es algo frecuente. El problema es muy complejo, doloroso, de una solución de muy largo plazo. Así que vamos a empezar con esta serie de reflexiones, digamos, desde el principio, para entender qué es y de qué se trata la violencia en pareja, tratar de aprender a identificarla cuando vivimos una situación de este tipo y ir viendo diferentes vías de solución, aunque en su momento abordaremos a lo largo del año en otras sesiones problemas muy puntuales para darle solución a este problema. Para ello, para empezar nuestra primera reflexión, hemos invitado a nuestra amiga, la licenciada Greta Guzmán. Greta es fundadora de la empresa de consultoría Bert Violeta, que da servicios a empresas para entender qué es la violencia conyugal y de pareja dentro de las personas que trabajan en una empresa y da recomendaciones para abordar el problema. Greta acompaña y orienta a víctimas de violencia conyugal desde 2005. Es consultora trilingüe en materia de igualdad, diversidad y violencias contra las mujeres desde 2019 en Francia. Es egresada de la carrera de periodismo en México y obtuvo un título universitario en violencias contra las mujeres y violencias de género en la Universidad de París. Es creadora y conductora del podcast Liberar la Palabra sobre temas con una perspectiva feminista. Bienvenida, Greta, antes que nada, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme contactado y pues interesarse en este tema que es tan importante para nuestras connacionales. Y lo digo en femenino porque son ellas quienes sufren en su mayoría estas violencias. Y antes de comenzar, Magda, si me permites, yo les quiero decir a las personas que nos están viendo o escuchando que si en algún momento se sienten mal por lo que yo voy a decir, que se vayan, que no se tienen que quedar escuchando nada de lo que vamos a decir. Lo más importante es preservar su salud mental y su integridad, porque hablar de violencia muchas veces puede detonar en las personas, rememorar ciertas cosas que vienen en el pasado y si se empiezan a sentir mal, que tienen un poco de taquicardia o un poco de angustia o que les cierra la garganta, esos son las señales de que el cuerpo está rememorando una cosa que se llama el estrés postraumático. Cuando somos víctimas de violencia conyugal, el estrés postraumático queda, a pesar de que pasan muchos años. Entonces, si se sienten mal, no se queden, váyanse, y luego cuando se sientan mejor, pueden volver a ver la retransmisión del evento. Pues mira, gracias por tu comentario, muy útil, pero también esto me lleva a recordar que, bueno, además también de darle las gracias a Eduardo Martínez, mi colega en la sección consular para temas de protección,
va a estar, hay un chat en vivo y está atento a las preguntas y comentarios que nos hagan favor de realizar. Pero comentar que, como la ocasión anterior, esta transmisión va a quedar grabada como un video que se puede consultar en cualquier momento después, cuando uno esté más tranquilo y más, digamos, receptivo a escuchar la información que vamos a dar. Así que los invitamos a estar al pendiente del chat y a dirigirnos sus preguntas por ahí. Quisiéramos que las preguntas estuvieran concentradas en este tema tan importante y que pues es muy doloroso, ¿no? Entonces queremos darle la importancia que merece y ojalá que las preguntas y comentarios estén dirigidos a ello. También yo quisiera hacer una recomendación en el caso de posibles víctimas, que no creo que sea útil ni incluso recomendable que cada quien devele aquí algún problema o alguna situación de violencia, pues porque son delitos y los delitos se atienden de otra forma. Esta no es una plataforma para dar a conocer delitos. Creo que eso iría en contra mismo de una posible víctima, poniéndola en mayor riesgo, ¿no? Así que sean cuidadosos. Si alguien es víctima, sea cuidadosa en develar aquí su identidad o muchos aspectos de un caso. Eduardo va a estar muy al pendiente de ello para recordarles que hay que cuidar la privacidad de las personas que nos van a seguir ahora. Y bueno, ahora sí, quisiéramos entrar en materia. Greta, ayúdanos por favor. Hay un concepto de violencia de pareja y ¿cuál es él? Sí, mira, anteriormente se llamaba violencia intrafamiliar, no sé si a lo mejor el concepto les suena, pero poco a poco ha ido evolucionando porque resulta ser que la violencia, lo que se le entiende como intrafamiliar, o sea, que es en el seno de la familia, no nada más se da cuando hay familia, o sea, puede ser también violencia conyugal, o sea, dos personas que están juntas y que no viven a lo mejor juntas, pero esa persona puede estar siendo víctima del cónyuge o de la cónyuge. Violencia de pareja, o sea, que viven juntos en la misma casa, que no están casados, que no tienen hijos, pero también hay violencia, o también puede ser el último de los casos, que viven juntos, tienen hijos y hay violencia. O sea, este concepto de violencia intrafamiliar ya se mudó, digamos, a violencia conyugal y de pareja, porque, con o sin hijos, porque no es ninguna causante única de la violencia el que estés casado o casada, que tengas hijos y que vivan juntos. O sea, se puede dar la violencia, como digo, en una pareja que inclusive vive lejos, a 9,000 kilómetros de distancia. O sea, también puede ocurrir. Y la violencia conyugal y de pareja es muy particular, es compleja, es difícil de entender porque justamente ocurre en el seno de lo familiar. Y es una violencia que es perpetrada por una pareja íntima, o sea, la persona con la que más compartes tu vida, esa es la persona que te violenta. Y entonces lo interesante de acá ver es que siguen un proceso evolutivo en el que la pareja ejerce en el marco de una relación privilegiada, obviamente, control y dominación a través de varios tipos de abuso. Puede ser el abuso físico, psicológico, sexual, administrativo, verbal. O sea, cuando una persona tiene el control sobre la otra persona por cualquier circunstancia, ahí es donde se puede dar la violencia, ¿no? Es una relación en donde uno de los dos tiene el control sobre la otra persona, ¿no? Es importante decir también que en casi todas las veces no hay equidad en la relación. O sea, una relación se convierte abusiva cuando por alguna u otra razón en la relación no hay equidad. Ya sea, o sea, ¿a qué me refiero con esto? O no hay igualdad también. Que, por ejemplo, que la persona llega a vivir a un país extranjero y no habla la lengua. Entonces, ahí la persona está en desventaja
sobre del otro, que puede controlar, porque la persona no entiende, no se puede expresar, no puede hacer sus cosas libremente. Entonces, hay un abuso, hay un control, hay una desigualdad de entrada. En ninguna relación en donde existe la violencia conyugal hay igualdad o equidad. De entrada, siempre hay una desigualdad. Y eso hay que verlo cuando nos ponemos en pareja con alguien. Si estamos de igual a igual, es más difícil que haya una relación abusiva. Cuando hay una relación de poder por algún tipo de inequidad o desigualdad, es donde puede entrar la violencia. Ok. Yo sé que tú has desarrollado un ciclo de violencia, o sea, tú has conceptualizado y dado concepto a un ciclo de violencia. ¿Cómo se da esto, Greta? Sí, bueno, mira, no lo hice yo. ya hay muchísima gente que trabaja en género, en violencia, que el ciclo de la violencia ya tiene bastante tiempo que, ahorita no tengo desgraciadamente el dato de la persona que lo hizo. Son investigadoras feministas que lo han hecho desde hace muchísimos años. Y el ciclo de la violencia tiene 4 fases, son repetitivas. Siempre se va a vivir de la misma manera. Tiene 4 fases, como digo, y es una reacción en cadena, ¿no?, de estas 4 fases. La primera se llama la luna de miel. Es donde todo está bien, todo está perfecto, nos queremos mucho, hay mucha armonía, los sentidos están súper despiertos, hay un tipo de idealización. Después entra la etapa de la tensión. Es en donde por alguna razón se genera un poco de tensión en la pareja y el tono sube y las palabras se vuelven hirientes. Ojo, hay que ser también capaces de distinguir entre conflicto y violencia. Todas las parejas, todos los que estamos en pareja, tenemos conflictos con nuestra pareja. Es normal no estar de acuerdo en ciertas cosas. Es normal no querer ir al cine en lugar de ir a comer tacos. O sea, a lo mejor puedes tener una discusión de decir, pues no tengo ganas, pero cuando esa discusión se vuelve agresiva y violenta y sobre todo que el otro tiene poder sobre de ti, es donde hay que tener cuidado. Es ahí donde se vuelve la tensión, ¿no? Ese es el periodo de tensión. Después pasamos en las 4 fases. La tercera fase es explosión de la violencia, o sea, se pasa al acto, ya sea pegar en una mesa, meter miedo, amenazar, decir me voy a ir de la casa, o te voy a correr de la casa, o te voy a quitar del gasto, o ese tipo de cosas, o inclusive los golpes también. Puede pasar la violencia física, extremadamente verbal, con ciertas agresiones no menores, ¿no? Porque muchas veces también pensamos que si hay violencia física ya es el máximo grado y muchas veces las palabras también hieren más. Y después la última etapa de las 4 fases de la violencia es la justificación y el arrepentimiento. En esta fase, el agresor lo que va a hacer es que va a culpabilizar a la víctima de sus agresiones. Por ejemplo, pues, o sea, se pone a disculpar, pero dice, pues es que la verdad fue por tu culpa. Es por tu culpa que me pongo así. Es que si no fueras tan tonta, pues no, yo no me enfadaría tanto, ¿no? O si lavaras bien la ropa, o si no me quemaras mis camisas, pues no te pegaría. O sea, es como por tu culpa yo me porto así. Y entonces pide perdón, ella o él pues se sienten ok, mal, pero bueno, es que a lo mejor tuvo un mal día, tiene mal carácter, y entramos otra vez a la luna de miel, donde todo está bien, el periodo de armonía, está bien en las flores, el arrepentimiento, pero otra vez hay una tensión por alguna cosa, por alguna discusión, sube de tono, palabras hirientes, explosión de la violencia y otra vez justificación, arrepentimiento. Esto es un ciclo que no tiene fin en las relaciones destructivas y de relaciones conyugales de violencia. Y si en algún momento tú te ves en ese círculo en donde te ves que la persona con la que estás repetidamente te pide perdón y te dice, no lo vuelvo a hacer, es que tuve un mal día, me sacaste de mis casillas, pero te prometo que voy a cambiar, ojo, ahí puede haber una posible relación abusiva. Ok.
Y tú que has estudiado este fenómeno ampliamente, ¿consideras que se da más en un país que en otro, en una sociedad que en otra, en un estrato social o un nivel educativo en particular? No, mira, desgraciadamente la violencia doméstica afecta a todos los estratos sociales, existe en todos los países y en todas las culturas y puede comenzar desde una edad muy temprana. De hecho, las personas jóvenes, los jóvenes, las jóvenes, se ponen en una relación desde los 15, 16 años, tienen que tener mucho, mucho ojo para ver si no están en una relación violenta, porque es ahí en donde empieza. Es ahí en donde una persona puede decir, no me gusta cómo me trata, no me gusta cómo me habla, me voy o pongo un alto o pongo un fin a esa relación porque no es normal lo que estoy sintiendo. Entonces, no es propio de un país, la violencia contra las mujeres y la violencia de pareja se da en todos los países, en todos los estratos. No tiene nada que ver si la persona está preparada o no, no tiene nada que ver si la persona es pobre o no, no tiene nada que ver si tiene estudios, si es ama de casa o no, o si es un ingeniero muy renombrado. O sea, la violencia ataca a todo el mundo. Entonces, es importante que, sobre todo las personas que están ahorita viviendo un tipo de violencia, no se sientan avergonzadas de eso, porque le pasa a mucha más gente de lo que creemos. O sea, verdaderamente hay un sinnúmero de mujeres y de hombres también, ¿verdad? Pero más de mujeres que son víctimas de violencia conyugal y de pareja, que son nuestras colegas, que son nuestras amigas, que son nuestras tías, que son nuestras abuelas, que son las amigas de mi mamá o mi cuñado puede ser. O sea, le puede pasar a todas personas, ¿no? Sí, desafortunadamente eso lo podemos constatar desde aquí, desde la sección consular, que recibimos casos que vienen de personas incluso con muchos estudios y muy bien preparadas y que son víctimas. Me encuentro muy interesante lo que comentas en cuanto a que dices que el problema hay que analizarlo, sí, o sea, ya cuando hay una situación de violencia, pero ¿qué pasa con el tema de educación desde pequeños, ¿no? Que los padres también tienen un papel en fomentar una educación libre de violencia hacia las mujeres, porque quizá una niña que vive violencia desde pequeña se acostumbra a ver eso como algo normal. Hemos tenido casos aquí que nos comentan, dice, bueno, pues es que yo siempre he vivido víctima de violencia, ¿no? Desde que era niña, y no es un justificante de por qué ahora estoy en una relación igualmente de violencia, ya como adulta, pero creo que sí, como tú dices, este ciclo se puede convertir en un ciclo sin fin si no hace uno realmente algo por salir de él, ¿no? Claro. Tenemos aquí en nuestras notas que tú también has señalado algunos comportamientos ejercidos en cada una de estas violencias. ¿Nos puedes comentar algo al respecto, Greta? Sí, bueno, mira, hay varios tipos de violencia, ¿no? Como ya creo que lo mencioné brevemente, no nada más es la violencia física, o sea, que es la más visible, que es cuando hay golpes, moretones, ¿no? Dientes rotos, ese tipo de cosas que no lo puedes ya, pues, esconder, ¿no? Hay violencia psicológica, económica, verbal, administrativa, sexual, económica. O sea, estas violencias no se ven y tienen un impacto bastante fuerte en las personas que lo sufren. Pero también es importante dar a conocer que ahora, últimamente, bueno, desde el 2010, o sea, cuando yo digo últimamente, son estudios que son recientes, pero estamos hablando del 2010, por ejemplo, cuando salió el concepto del control coercitivo, que es básico entenderlo, porque muchas veces hablamos de una relación abusiva y se habla también de
últimamente del narcisismo, o sea, como si la persona fuera un narcisista que no puede controlar sus impulsos, ¿no? O que la persona está bajo el control de esta persona porque la relación de poder es tan grande que no puede hacer otra cosa más que estar bajo la influencia o el control de la persona. Pero el control coercitivo es un patrón de comportamiento opresivo y repetitivo por parte del agresor, que sabe muy bien lo que está haciendo y los efectos que tiene sobre la víctima, que es como la privación de sus derechos y recursos, la vigilancia, la microregulación y el control del comportamiento. O sea, lo que quiero decir es que el agresor sabe muy bien que está teniendo en su poder la posibilidad de controlar a una persona. ¿Y cómo hace esto? Con comportamientos repetitivos, como por ejemplo, abusar económicamente de la víctima, ¿no? O sea, quitándole su salario y distribuyéndole de a poquito para que pueda ir a hacer el súper. O privación de sus necesidades básicas, por ejemplo, encerrar en un cuarto y que no la deje salir a pesar de que la oye gritar. O eso la persona está consciente de que está haciendo algo muy dañino y aún así lo sigue haciendo. O qué sé yo, poner reglas y actividades en la casa que humillan y degradan a la persona, ¿no? Nos podemos imaginar cualquier tipo de cosas, pero estos comportamientos como controlar, menospreciar repetidamente, amenazar con herir o matar o amenazar a los hijos, son comportamientos que el abusador sabe que está lastimando a la víctima y que tiene perfectamente conciencia de lo que está haciendo. Entonces, no podemos hablar de un enajenamiento de la víctima, de que está bajo el control o bajo como dije, la influencia de una persona, sin hablar de la responsabilidad que tiene el agresor para que esa persona se comporte de esa manera. O sea, el control coercitivo, si llegara a tipificarse, sobre todo en Francia, va a responsabilizar al agresor de estos comportamientos porque finalmente es él el que los hace, ¿no? Con conciencia de hacerlos. Entonces, sí es importante decir que muchas veces las víctimas pues justifican el comportamiento de sus parejas porque, te digo, porque es que es un perverso narcisista o porque tuvo una infancia muy difícil. Bueno, sí, ok, muy bien, pero eso no quiere darle derecho a una persona a que te controle tu vida, a que te haga sentir mal o que te violente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es importante también subrayar eso. Y dentro de este control positivo, pues hay muchos, los tipos de la violencia que, como hablábamos fuera antes de la transmisión, gracias al IPN, al Instituto Politécnico Nacional, el IPN logró reunir en una herramienta en el 2009 los conceptos más repetitivos que las estudiantes dijeron en ese entonces en una encuesta a 14,000 estudiantes sobre cómo se comportaban sus parejas con ellas, ¿no? Entonces, si analizamos el violentómetro, que me parece que por ahí lo tienen, en el violentómetro, que es una herramienta que ayuda a identificar la violencia sexual y de género contra las mujeres, por ejemplo, vamos a encontrar las violencias que digo, o sea, en ejemplos, ¿no? Psicológica, emocional, física, sexual, económica, administrativa y patrimonial, ¿no? Es importante tener a la mano un violentómetro para poder explicar de qué van estas violencias, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de violencia psicológica, controla tus movimientos, tus actividades, tus correos electrónicos, tus llamadas, tu agenda. Chantajea emocionalmente devaluándote. Intimida o amenaza, ¿no? Eso es en la psicológica. En la verbal, pues da órdenes, grita, insulta, ¿no? Una serie de conceptos. Si quieres, cuando estén listos con el violentamiento lo podemos ver, pero es importante que los vayamos viendo como lo que son comportamientos completamente intencionales de la parte del agresor. Sí, ya apareció el link de a dónde ir a ver el violentómetro en la pantalla para que cada quien pueda acceder al violentómetro.
fue creado, como mencionas, por el Instituto Politécnico Nacional, y ya está un link en donde se puede acceder a él. Y lo encuentro pues muy interesante hacerse como el autoexamen, ¿no? De cuando tengo sospecha, porque es verdad que el problema es tan complejo que puede llegar a uno mismo engañarse de estoy o no estoy en una situación de violencia, ¿no? Así que invitamos a todas las personas que están en una situación de pareja, digamos, muy complicada, difícil, a hacerse las preguntas, hacerse un examen del violentómetro, que en efecto es una herramienta muy útil para reconocer si estamos en una relación de violencia. Así es. Greta, yo te había pedido que si nos puedes orientar un poco sobre las causas de la violencia de pareja entre la comunidad mexicana en Francia que tú has observado, y bueno, tomo muy bien nota de que me señalas de que no hay causas para la violencia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Greta? Sí, porque mira, muchas veces, y sobre todo las chicas con las que yo he platicado que están viviendo en Francia, empiezan diciéndome, oye, es que ya sabes cómo son los franceses, ¿no? Es que ya sabes cómo son, pues así como muy sangrones, ya sabes que no les gusta nada. Y yo les digo, ¿y eso qué? Eso no es ningún motivo para que te violente. O sea, son cosas completamente diferentes. No hay ninguna circunstancia como las que mencionábamos en nuestros apuntes, parejas binacionales, que no tengan documentación migratoria o que estén dependiendo de un cónyuge porque acaban de llegar al país o porque están lejos del país, que no tienen red de apoyos, que haya hijos de por medio o el shock cultural. Ninguna de estas es una circunstancia válida para que haya violencia de pareja. Ni siquiera el uso del alcohol y drogas. O sea, también muchas veces las personas piensan que porque el abusador o el cónyuge violento se droga o es alcohólico, esa es una causante de violencia. El alcohol no tiene ninguna relación con la violencia. Lo que sí sucede es que si la persona es violenta, el alcohol va a desinhibir sus intenciones y entonces la violencia va a aflorar. Pero realmente que el alcohol nos haga tener conductas violentas, no, para nada. Hay personas que toman alcohol y que son un dulce y se ríen muchísimo cuando toman alcohol. O sea, el alcohol no es un detonante para causar violencia. Sin embargo, sí es un facilitador para que aflore los sentimientos, para que se desinhiban las conductas violentas, eso sí. También, bueno, lo importante de saber que el control coercitivo es una de las constantes que más vemos en las relaciones abusivas, y esas son las conductas que nos pueden dar un poco de luz para saber si estamos en una relación violenta o no. Pero como causas como tales, realmente es, ojalá que yo lo supiera, la verdad es que, ¿qué causa la violencia? Bueno, en las personas sí puede haber unos patrones de violencia cuando eran niños, adolescentes, que vieron en su casa este tipo de comportamientos, que se aprendieron a relacionar a través de la violencia, también puede ser. Hay un profesor en Francia que se llama Gilles Zassimi, que él habla de autores de violencia y hombres violentos, que para él no es la misma cosa. O sea, un autor de violencia puede ser una persona que eventualmente tiene conductas violentas hacia su pareja, pero que verdaderamente no hay un deseo como tal de hacer mal, sino porque hay una educación o porque hay un estrés postraumático o algo que lo empuje a tener esas conductas. Y hay hombres violentos también, o personas violentas, ¿no? Por algún tipo de problema más profundo, pero como causa como tal, realmente no debería de haber ninguna causa. O sea, nada debe causar violencia porque es posible tener diferencias, como ya dije anteriormente, pero
se pueden tratar sin tener ningún control o ninguna amenaza hacia la pareja. Entonces, quisiéramos que esto quedara bien presente. La violencia es injustificable. Y bueno, yo diría más en una relación de pareja en donde el contacto íntimo y la cercanía no debería de llevar a ese camino de violencia. Así es. Y bueno, te agradezco mucho la explicación que a nosotros también nos ayuda un poco a entender, o sea, el hecho de que la violencia conyugal se presenta, por ejemplo, en una familia, en una pareja binacional, pues solo, en mi opinión, le añade factores de vulnerabilidad a la víctima, ¿no? Muchas veces que no conoce el idioma, que hay hijos de por medio, ¿no? Que depende económicamente del marido, en este caso, en casos incluso pues más feos. Evidentemente la diferencia pues, física, ¿no? ¿Qué mujer aguanta un golpe de un hombre? Estar lejos de tu red de apoyo familiar y de amigos de México, el shock cultural que se vive cuando se migra a otro país, pues son cuestiones que simplemente, como tú dices, no son justificables de la violencia, pero sí añaden más vulnerabilidad al tema de... Tenemos aquí un problemita de ruido que añade más problema a una situación de violencia. Sí, esperemos que ya no siga. Sí, mira, para retomar un poco lo que estás diciendo, obviamente cuando nos ponemos en pareja con una persona que no es de nuestro país, hay un shock cultural, claro, por supuesto que lo hay, pero eso no quiere decir que la persona tenga que tener esas armas para violentar a la persona. O sea, no es ningún motivo de violencia eso. Claro, cuando la persona tiene conductas violentas, pues de ahí se puede agarrar justamente para abusar de la persona que viene a un nuevo país, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que le pasa a nuestros connacionales. Y también yo les diría que se enteren y verdaderamente se enteren y se pongan a investigar cuáles son sus derechos, dónde están sus papeles, cómo llegaban al país, cuál tipo de visa tienen, qué es un tip de séjour, cuántos meses dura, qué es el OFI, cuáles son los procedimientos por los que tienes que pasar, qué onda con el banco, cómo sacas una cuenta. O sea, esas cosas que son súper engorrosas, yo lo entiendo. No se vengan nada más así a la buena de Dios pues es que mi pareja arregló todo. No, de verdad que cuando hay un problema de violencia, y te lo digo, Magda, porque yo tengo a las chicas y a veces les pregunto cosas y me asombra que no saben a dónde llegaron, dónde fueron, dónde están sus papeles, qué es la prefectura, qué tipo de visa tienen, qué papeles les llegaron a sus casas, o sea, nada. Y eso es responsabilidad de las personas que vienen a vivir a otro país. Súper importante saber qué dice la ley. Que sepan que tienen derechos, no porque no hablen el idioma o porque no tengan papeles o porque estén ilegales, quiere decir que no tienen derechos. Tienen derechos. En este país, en Francia, si se es víctima de violencia conyugal, la ley castiga ese tipo de actitudes, tengas o no tengas papeles. Si tienes hijos que son nacidos en Francia por un padre francés, tienes derecho a conseguir una visa para poder trabajar y mantener a tu hijo, por ejemplo. O sea, pero este tipo de cosas las mujeres que llegan a Francia no lo saben y a veces ni siquiera saben dónde están sus papeles. Y eso es capital. Es verdad que nada puede justificar la violencia, pero tampoco podemos dejar de ser responsables de nuestras cosas como personas individuales, porque ahí es cuando hay problemas fuertes. Entonces, es muy, muy importante que mientras las cosas van bien, pues qué bien que todo vaya bien. Pero si en algún momento algo va mal, recordemos que este país no es el nuestro, pero que a pesar de eso, tenemos derechos y que tenemos gente que respalda, hay asociaciones, está la embajada, está el consulado, que pueden orientar. Pero la responsabilidad de las personas ya
recae en saber mínimo en dónde están tus papeles y cómo llegaste al país, ¿no? También eso es una cosa importante decir. Fíjate, Greta, que muchas gracias por el comentario. Precisamente nuestra primera emisión giró en torno a este tema. Vas a establecer una relación de pareja con un nacional francés, prepárate, infórmate de tus derechos, mantén al día tus papeles y vete a Francia con una visa, por favor. Y aún así, seguimos teniendo los casos de personas que vienen, que les dijo el marido, allá vemos todo, No. acá es muy complicado, entran como turistas y caen en una situación totalmente de vulnerabilidad, como Totalmente. sin papeles, ¿no? Pero si no, o sea, no me refiero ya a un título de salud, sino al papel en la calidad que venías de esposa de un nacional francés, ¿no? Claro. Sin dinero, sin casa, y es una vulnerabilidad absoluta. Entonces, claro. Quisiera hacer énfasis en este aspecto que en mi opinión es muy importante, de alguien que está siendo víctima o está en una situación de violencia conyugal. Hay que, en mi opinión, un primer paso, y la verdad es que mucho del trabajo que hacemos también aquí es el típico de amiga, date cuenta, o sea, reacciona, porque el principal factor que te va a hacer salir de ese problema eres tú. No va a haber un instituto o una organización o dinero o una persona que te va a sacar por sí de ese problema. Tienes que enfrentarlo como la situación que se está viviendo, dolorosa, lastimosa, pero es, creo yo, uno mismo que tiene que decir un alto, ¿no? Y tengo que salir de ellos. No son pocos los casos que vemos todos los días aquí de eso. Claro, y por eso es súper importante, o sea, tienes razón en lo que dices, pero también hay que darnos cuenta que una mujer o una persona que está siendo violentada pierde completamente el piso de donde está. Entonces, es importante, antes de venir al país, como yo les digo, siempre que todo está bien, está todo muy bien, pero si las cosas van mal, por lo menos que tengas conocimiento de dónde están tus cosas, papeles, pasaportes de los niños, en qué escuela van, quién es la directora de la escuela, o sea, ese tipo de cosas, saberlas muy bien. Si no hay violencia, saberlas perfecto, pero si hay problemas, pues más aún saberlo. Porque cuando viene el problema de la violencia, en donde la mujer o la persona no está capacitada ni siquiera para pensar, porque está tan afectada por lo que le está pasando, porque verdaderamente es muy complejo, ahí es donde entra el problema, ¿no? Sí. Entonces, sí, una parte sí es verdad que las personas tienen que ayudarse ellas mismas, perdón, pero la otra parte es que sí es verdad también que muchas veces ya no pueden, o sea, no pueden pensar nada, y entonces en ese momento donde tienes una maraña en la cabeza, es más difícil saber dónde están los papeles, cómo llegaste, o sea, por eso es importante, y mi recomendación es sepan, infórmense, si tienen dudas, contacten a las personas que están capacitadas para poderles orientar, ayudar, porque con mucho gusto yo, por ejemplo, lo hago, y buscar la información pertinente, ¿no? Entonces, sí es importante por lo menos saber a dónde estás llegando, cuáles son las instancias y qué dice la ley. Claro, claro. Sí, nosotros hacemos mucho énfasis en ello y fíjate, me lleva a comentar una situación de esa primera emisión que tuvimos como de consejos para cuando te casas con un francés y vienes a Francia. Hubo un comentario en la emisión en el que nos decían, son temas muy generales, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, qué bueno que lo sabes, porque entonces eres una persona que está protegiendo de antemano sus derechos. Pero el objetivo, por ejemplo, de esta transmisión es precisamente eso, de difundir información y que a lo mejor tú ya la sabes, pero
pero que esta emisión te recuerde que si tú la sabes, la puedes compartir con alguien, o alguien que tú sabes que está en riesgo, llevársela a ellos, y que por lo menos esta plataforma nos sirva para ellos, ¿no? Para ellos, Claro. para que seguir difundiendo la información. También comentábamos la vez pasada que ahí sí la principal causa de la mayor parte de los temas de protección, no todos, pero muchos de ellos, es que la gente no está accediendo a la información que necesita saber para protegerse de una eventual situación de riesgo, ¿no? Así que Claro. esta plataforma, como muchas otras que hay incluso dentro de la embajada, está dirigida a ello. Y Claro. quisiera comentar, Lalo, ¿hay alguna pregunta en particular que quisieras comentar del chat? Bueno, pues mire, hay algunas preguntas que se han respondido, digamos, con el chat, con la conversación que tenemos, pero hay una nada más que tengo aquí estancada un poquito, que bueno, que le he pedido a la persona que nos mande la información para que nosotros podamos hacer algún tipo de consulta, y es esta chica que nos pregunta si es posible acoger legalmente en Francia a un familiar que esté en riesgo en México. No. 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 Okay. O sea, por violencia conyugal o de pareja, no se puede acoger a nadie en Francia. O sea, no es un motivo, o sea, no somos refugiados de guerra. Si fuéramos refugiados de guerra o que su vida corriera peligro porque es perseguido políticamente, algo así, yo creo que sí. Pero por violencia conyugal, desgraciadamente, no. Porque mismo en Francia, pues estamos en las mismas circunstancias, ¿eh? O sea, hay que recordar que en Francia y en México la violencia es la misma y las personas sufren exactamente de lo mismo. Entonces, no se puede perseguir desde mi punto de vista y mi conocimiento. Estoy equivocada y alguien lo sabe que me diga, pero no se puede perseguir un caso de violencia conyugal o sea, de un país extranjero a México, por ejemplo. No creo que sea... Sí, yo aquí quisiera añadir que, bueno, las leyes migratorias, cada país las pone y pone las condiciones de ingreso para los nacionales de otros países, y en efecto no sabemos, no estamos nosotros al tanto de que ser víctima de violencia, de un familiar que es víctima de violencia conyugal en otro país, sea una causante para obtener una visa de largo plazo en este país, ¿no? Es la ley No creo. Hay países, ¿no?, que sabemos que están en guerra, por ejemplo, Ucrania, o lo que está pasando en Irán, que las mujeres son perseguidas políticamente y asesinadas políticamente por el gobierno. Posiblemente ahí Francia sí pueda tener alguna injerencia, pero son ya niveles de casos políticos, de otro tipo de violencia que también es contra las mujeres, pero que no es del tipo conyugal y de pareja en medio de una familia particular, vamos. Sí. Lo que sí le podemos recomendar a esta chica es que se informe bien a través puede ser de la embajada o puede ser a través de las instituciones de gobierno en México, que hay bastantes, de las ayudas que puede obtener para su familiar allá. Eso sí lo puede hacer. Sí. Recordar las visas, todo el tema de visas se ve con la embajada del país al que quieres ir. Entonces, en este caso sería la embajada de Francia en México. Allá. ¿No? Para conocer a detalle, pues, cuáles son las condiciones para otorgar una visa en un caso especial. Pues muy bien. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles son ya nos comentaste un poco las primeras acciones que podría tomar una víctima de violencia doméstica? ¿Qué nos puedes abundar algo más sobre cuáles son las primeras acciones que podría tener una víctima de violencia conyugal? Sí, bueno, mira, si las personas que nos están escuchando, si tú eres víctima de violencia conyugal, primero asegurarte de que tienes tus papeles. Si estás en Francia, por ejemplo, eres mexicana, estás en Francia, asegurarte que tienes papeles en regla y ver cuál es el estatus con el que estás en Francia.
segundo, buscar ayuda. En Francia hay muchísimas instituciones que pueden ayudar. Si hablas francés, por teléfono puedes marcar a la policía, que es el número 17, o si no puedes hablar, puedes marcar al 114 y ahí te van a ayudar. También está el número 3919, que es todos los días de 9 a 9 a 21 horas. Y también hay unas instituciones que se llaman el CIDFF, que dan servicio legal. Si no hablas francés, entonces puedes buscar ayuda en algunas asociaciones que hablan español. También existen en Francia. Inclusive, si quieres poner una denuncia en la gendarmería de policía, la policía tienes el derecho de pedir un traductor para que te ayuden a poner una denuncia. O sea, la denuncia no se te puede negar. Si eres víctima de violencia conyugal y estás viviendo una situación difícil, tu vida está en peligro, hay que denunciar. No poner una main courante, lo que se llama main courante en Francia. Desgraciadamente la main courante nada más es para sentar un precedente, pero realmente, legalmente, no hace nada. Para que se haga un procedimiento y estés protegida, tienes que denunciar. Sí o sí, es lo primero. Sí. ¿No? Buscar ayuda, buscar redes, hablar con las amigas cercanas. Si no tienes amigas cercanas, buscar una asociación en donde hablen español. Las hay personas que hablan español que son muy capacitadas en Francia para dar ayuda. Yo me pongo a disposición con mucho gusto. Y si estás en peligro, ir a poner una denuncia. Es lo principal. Sí. Ahora, si tú eres una persona que estás dándole ayuda a una amiga, a una prima, un primo, una persona que esté en situación de violencia, lo primero que hay que hacer es decirle a la persona: te creo, gracias por confiar en mí, hiciste lo correcto en decírmelo, está muy bien lo que estás haciendo, la culpa no es tuya, el agresor es el culpable, todo lo que te ha pasado no es culpa tuya, tú no tienes nada de culpa en este sentido, la ley está de tu lado, hay que saber cuáles son las leyes que te protegen y yo te puedo ayudar. Si estás en disposición de ayudar a la persona, obviamente, ¿no? O sea, pero no dar consejos, decirle, ¿por qué no te vas? Es que deberías sacar a los niños de la escuela. No, porque la persona que está siendo violentada tiene ya demasiadas cosas que procesar e informarse como para todavía escuchar consejos de yo qué haría, ¿no? Es que yo si fuera ella, yo me hubiera ido. Es que yo si fuera ella, yo hubiera... No, porque la persona que está viviendo violencia tiene razones para quedarse en el seno de la agresión. Y las razones pueden ser tontas para nosotros, pero para ella son muy válidas, como por ejemplo que no tiene dinero, por ejemplo que no tiene dónde vivir, por ejemplo que a lo mejor tiene una discapacidad, o que a lo mejor está esperando que su casa sea remodelada para poder salir. No sé, hay infinidad de motivos y razones por las que las personas a veces no se van, y sobre todo también pues porque tienen miedo, están confrontándose en una relación que es bastante difícil sentimentalmente hablando, y acordémonos que la violencia conyugal no es igual a dejo de querer a la persona con la que estoy. O sea, el amor, desgraciadamente, no es suficiente, no va a curar todo esto. O sea, tú puedes seguir amando a la persona que se está violentando, porque generalmente pasa, pero pones un alto porque no puedes seguir maltratándote tú misma, ¿no? O tú mismo aguantando este tipo de situaciones. Pero el amor no tiene nada que ver. O sea, ahora sí que chin por el amor, pero pues se tenía que acabar porque yo no podía seguir soportando este tipo de agresiones. Pero por eso lo digo, en este caso, muchas veces nosotras o nosotros decimos, es que qué tonta, ¿por qué no se va? Pues porque no se puede ir. Pues si se pudiera ir, se iría fácilmente. Y muchas veces irse tampoco es la solución, porque a lo mejor el que se tiene que ir es el agresor de la casa, porque ella se queda con los hijos. O sea, vamos, hay un sinfín de posibilidades de situaciones por las cuales las mujeres no se van. Entonces, lo voy a repetir, lo que tienes que hacer tú para ayudar a una víctima de violencia es decirle, yo te creo, hiciste lo correcto en decírmelo, no es tu culpa, él o ella es el culpable, la ley está de tu lado, yo te puedo ayudar.
Entonces, esas son las maneras en las que podemos ayudar a una persona. Sí, yo quisiera añadir a esta lista de cosas que hay que tener siempre presentes para estar, digamos, lo más seguro posible, es siempre tener mi pasaporte vigente, no esperar a que se venza, tener nuestros pasaportes mexicanos vigentes y llevar a cabo el registro de nacimiento de los niños que nacen en Francia y que tienen derecho a la nacionalidad mexicana, porque pues la nacionalidad mexicana también es una forma de protección y hay que, tienen derecho a ella todas las personas con un padre. Y por lo menos, mexicano. si tienen un niño o si tienen un nacimiento y el padre no quiere dar el nombre de su apellido al hijo, no importa. Ustedes vayan a registrar a su hijo en su nombre, porque es mejor tener un papel de identificación para sus hijos que nada. Es mucho mejor tener un pasaporte mexicano vigente que nada en Francia, ¿no? Entonces, es súper importante, Magda, lo que dices. Aunque estén en un país extranjero, si a lo mejor no está viendo gente que vive en Francia, pero no importa, en Francia o en cualquier país extranjero, las mujeres tienen derechos. Tengas o no tengas papeles. Es así, la ley así lo estipula. Entonces, no tener miedo de que porque no tienes papeles en regla franceses, está todo perdido. Tienes tu nacionalidad mexicana, eres mexicana, tus hijos pueden ser mexicanos, eso ya es bastante. Así es. Entonces, siempre, siempre, siempre tener papeles mínimo, los pasaportes de los niños y el tuyo al día, básico, elemental. Para todos los que vivimos en el exterior. Para todos los que viven en el extranjero. Debemos de tener documentos vigentes. Así es. Un poco ya hacia el camino, hacia el final de nuestra conversación, Greta, yo quisiera comentarte, no sé si tú estás al tanto, pero las personas que se acercan con nosotros con este problema, que son víctimas de violencia conyugal, lo que nosotros hemos diseñado es un kit de herramientas, con información sobre dónde acudir, dónde investigar, dónde indagar, sobre información disponible para abordar el problema a partir de 3 frentes, digamos, ¿no? El primero, que es la cuestión legal, porque como tú dices, o sea, si hay una situación de violencia conyugal, es un delito, entonces hay que denunciarlo, esa es una condición, ¿no? Entonces, ¿cómo obtener esta ayuda judicial, legal, para llevar a cabo esta demanda? Entonces, nosotros hemos diseñado un kit de herramientas sobre a dónde acudir en este aspecto. Tenemos otra serie de recomendaciones y que incluso estamos en este momento afinando y completando sobre tu situación, digamos, patrimonial y tu situación de casa, ¿no? Donde me voy si me están agrediendo, cuestión de albergues, donde obtener ayudas por parte de diversas instituciones francesas y de cuidado al patrimonio y de la familia, ¿no? Con diferentes también recomendaciones al respecto, porque como tú señalas, no es de que pues me voy y ya, ¿no? O sea, No. sino hay que informarse al respecto. Y también por último, pero no menos importante, aspecto de la salud mental, ayuda psicológica cuando estás en este problema. Ayer hablaba con una víctima y me decía, estoy realmente con la cabeza tan llena de cosas que es difícil pensar en la información que me han dado, pero ya ubiqué ciertas cosas, ¿no? Entonces, recordar que nosotros también tenemos herramientas especializadas para esto y este es el kit que hemos formado, que seguimos perfeccionando y complementando con la valiosa información que nos dan muchos socios importantes y amigos como tú, para que una víctima de violencia conyugal que acude con nosotros, así sea muchísima información y a veces aturdimos con tanta información, pues sea el primer paso hacia, nosotros les decimos, léelo, o sea, tranquila, pero léelo con calma, resolvemos dudas, etcétera,
pero conoce los diferentes aspectos y los diferentes caminos que hay para obtener las ayudas que se necesitan. Así es. ¿Cómo ves tú esto que hemos... Es maravilloso eso que hacen, porque mira, no hay un camino único cuando una mujer víctima o una persona víctima de violencia sigue. Cada persona sigue un camino diferente porque cada caso es diferente. Entonces, no podemos generalizar porque realmente los casos son tan variados como personas hay en el mundo. Entonces, es muy importante que haya un kit a disposición de estas personas que necesitan ayuda, porque eventualmente cuando las cosas vienen un poco más a calmarse emocionalmente hablando, las personas pueden ir tomando decisiones. Es verdad que, como lo decíamos, cuando estás en este, es como un túnel sin fondo de violencia, en donde no sabes ni qué, ni cómo actuar, ni nada, es difícil, pero siempre hay que tener en mente la posibilidad de que hay gente que pueda ayudar. Por eso repetidamente hay que decirles, investiga tus derechos, pide información, denuncia y arma una estrategia legal. Esas son las cosas que yo recomiendo. Investiga tus derechos es a lo mejor acercarte a tu consulado. ¿Qué te propone el consulado? El consulado no te va a dar casa, comida, sustento, ni dinero, ni trabajo, ni nada, pero sí te va a dar información para que puedas ir armando tu camino y sepas para dónde vas a ir. Investiga tus derechos. Muy fácilmente puedes ir a una prefectura de policía o ni siquiera en internet lo puedes buscar, mismo en español, ¿cuáles son mis derechos como mexicana en Francia? Si vivo violencia, si no vivo violencia, te va a salir ahí. Si estás viviendo violencia y estás en peligro o quieres poner una situación al término, denuncia. Pero denuncia con lo que es la palabra denunciar. No mancourant, porque la mancourant no va a servir de nada y nada más vas a andar dando vueltas y vueltas. Denunciar. Y si tienes la posibilidad, hacer una estrategia legal para ver qué sigue, porque en las etapas de las personas cuando se van un poco avispando, vamos a decir así, después de que salen del conflicto, de la maraña, de la confusión, se dan cuenta que, ay, pues es que yo tenía dinero en el banco y no tengo los códigos de acceso, se los quedó mi pareja. Pues, ¿cómo? O sea, es tan básico como eso, de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde están mis cosas? Tratar de concentrarse lo más posible y seguir un camino poco a poco, pidiendo ayuda. Yo vuelvo a repetir, yo estoy a disposición de las personas que me quieran contactar para poderlas orientar en lo que yo pueda. Yo no cobro mis servicios en ese sentido, yo no cobro absolutamente nada a las mujeres que me piden ayuda. Trato de hacer lo más que puedo por ellas, orientándolas para que yo siempre les digo, soy tu cerebro para que sepas qué hacer y tú toma tus piernas y ve a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, hay personas que estamos ahí, hay terapeutas que hablan español, hay psicoanalistas que hablan español en Francia, que tienen actividad pro bono, existe. Si no tienes dinero, si tienes dinero y lo puedes pagar, qué mejor. Entonces, sí hay manera de salir, sí hay manera de ayudarse, pero hay que dar un primer paso y reconocer si eres víctima de violencia conyugal y de pareja, tomar un respiro y decir, ok, estoy siendo víctima, no me está gustando lo que estoy viviendo, voy a tomar un camino, voy a ver qué me ofrece el consulado, voy a tomar mi kit y voy a seguir mis pasos. Eso del kit es una maravilla y muchas gracias por las mujeres porque de verdad sí lo necesitan. Pues no puedo estar más de acuerdo contigo. Solo recordar que aquí estamos desde luego abiertos a recibir a todas las personas que vienen con este problema y conversar y brindarles este kit e inclusive servir como para ayudar a dar ese primer paso. Una cosa que quiero comentar también, que hablando con una víctima ayer, que me decía que quien ha sufrido, ha estado en contacto con este problema, luego son voces que ayudan a las demás personas para no encontrarse en la misma situación, así que creo que también podremos, ojalá que esto sirva para ir formando una red de apoyo de amigos, ¿no? Y mentores al respecto.
Sí, recordemos que las mujeres, ¿verdad? Hemos sido víctimas de violencia en nuestras vidas de alguna u otra manera, sí o sí. Nuestra generación ha sido víctima de violencia en algún momento, quizá no conyugal, pero sí acoso de calle, por ejemplo, eso es una violencia, quizá acoso laboral, quizá violación, incesto, qué sé yo. O sea, entonces entre nosotras sabemos bien que nos podemos ayudar. Entonces, aunque no nos conozcamos, nos podemos ayudar. Y crear redes de apoyo a través del consulado me parece una maravilla. Ojalá que se haga una red de apoyo grande. Y yo lo vuelvo a repetir, acá estoy yo para cualquier cosa que me necesite, con mucho gusto yo apoyo. Muchas gracias, Greta. Pues De nada. para esta tarde creo que tenemos mucha información para como un primer paso. Comentaba al principio que seguiremos analizando este problema a lo largo de diferentes transmisiones. Así que no me queda más que agradecerte tu siempre útil, valiosa ayuda, información al respecto, y ten por seguro que vamos a seguir en contacto con estos Claro que temas. sí. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Gracias, Greta. ¿Algo más? ¿No tenemos algo más que quisieras comentar? No, nada más verificar la información que transmitimos sobre el violentómetro y sobre las asociaciones de prevención francesas para la lucha contra la violencia sexista y sexual. Ya está en los comentarios del chat, así que quien tenga un poco de curiosidad puede acudir a ello. Y pues gracias a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos el día de hoy, y nos vemos el próximo mes con otro tema. Hasta luego. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye.